saben que los aprecio mucho. Yo les voy a hablar de Omicron y también de Delta porque son muy parecidas. Y hay que entender que la epidemia que vivimos durante el 2020 se acabó y que ya de por sí con la llegada de Delta que en nuestro país se dio, pues ya de manera fuerte por ahí de julio, cambiaron muchas cosas y sabemos que un riesgo muy grande debido a que hay muchos países que tienen baja vacunación, hay países que tenemos una mezcolanza de vacunas, pero sobre todo que no hemos podido cortar la transmisión, es decir, el contagio, y a que gran parte de la población ya también ha tenido contacto con el virus, pues iban a surgir estas variantes que técnicamente les llamamos variantes de escape. ¿Y por qué les decimos así? Porque tienen la capacidad en cierto grado de darle la vuelta a la protección que nos confirió ya sea la infección previa o la vacunación. Y los dos grandes ejemplos que hoy tenemos es la variante Delta, que hoy por hoy en nuestro país es el 99% de todas las muestras, y lo que acaba de surgir en Sudáfrica, que de hecho surgió a principios de octubre, aunque lo detectamos ahorita hasta noviembre, que es Omicron. ¿Qué características tienen ambas? Tienen características que permiten, por un lado, que el cuadro se manifieste más rápido. Antes tenemos que esperar 5, 6, 7 días para tener los síntomas. Hoy no, al tercer o cuarto día ya tiene la gente los síntomas. La segunda diferencia y bien importante es que antes de estas variantes no veíamos enfermedad en los niños. Sí se infectaban, pero no se enfermaban, porque casi no tenían el virus ni receptores del virus para que éste pudiera entrar al cuerpo a causar enfermedad. Y ahora con Delta y con Omicron sí. Sí vemos enfermedad en los niños, aunque, y esto quiero ser bien claro, la proporción de niños que tienen enfermedad y que se ponen mal es mucho menor a la proporción de adultos que adquieren la enfermedad y se ponen mal. ¿Sí? Siempre se han infectado, nada más que antes no lo veíamos. Otra característica es que los brotes son más rápidos y más explosivos. Yo puedo tener una cena en mi casa, una reunión en mi casa y en 3 días ya tenemos síntomas. Es mucho más eficiente para transmitir y les voy a contar un ejemplo. Hace poco hubo una junta de trabajo, todo el mundo utilizó cubrebocas, venía una persona del Distrito Federal, se quitó en esa sala 3 veces el cubrebocas para tomar café, luego se dio un recorrido laboral con esta persona durante 1 hora, todo el mundo con cubrebocas, resulta que esta persona estaba infectada con la variante Delta y las 6 personas con las que estuvo en contacto contagió a 3. Ahora, ninguno de los 3 tuvo ni tiene síntomas, y tuvo muy poquito virus. ¿Y por qué no tuvieron síntomas? Y tuvieron muy poquito virus, 1, porque están vacunados, y 2, porque aunque los infectó la otra persona, los infectó con poco virus. ¿Por qué? Porque hubo espacio bien ventilado y todos traían cubrebocas. Entonces, las medidas de protección para Delta y para Omicron son exactamente las mismas que para el resto de las variantes de COVID, pero tenemos que ser más estrictos. Digamos, se los planteo de otra manera diferente. Un descuido más chiquitito ahora con Delta y con Omicron ya me provoca infección. Entonces tenemos que entender esto. También tenemos que entender que los que ya nos vacunamos, nos tenemos que seguir cuidando como si no estuviéramos vacunados. Esto es bien importante porque me puedo infectar a pesar de estar vacunado. Claro, la gran mayoría de los vacunados que nos infectemos nos va a ir muy bien. Y eso es muy importante porque más del 94% de las hospitalizaciones y más del 96% de las defunciones que hoy seguimos teniendo por COVID en nuestro país es gente no vacunada. Esperamos que esta primera parte, bueno, esperamos que tener esta cuarta ola, y esta cuarta ola se va a hacer durante el invierno, al igual que la segunda. Aquí en diciembre va a
empezar lentamente, pero sin ninguna duda en enero y febrero será lo más grande. También esperamos que la primera parte de esta cuarta ola sea por Delta y probablemente la segunda mitad de la cuarta ola sea por Omicron. Yo sé que muchos están estresados por Omicron. Sí está teniendo un crecimiento rápido en Sudáfrica y únicamente hasta ahorita en Sudáfrica, pero todavía siguen siendo números muy chiquititos, ¿sí? Todavía no llegamos ni a los primeros 1000 infectados por Omicron y falta ver cómo se comporta fuera de Sudáfrica. ¿Por qué hago ese hincapié de cómo se comporta fuera de Sudáfrica? Porque recuerden que en Sudáfrica tenemos una alta proporción de niños desnutridos, de personas con VIH, hay muy poca vigilancia epidemiológica, la vacunación es casi nula, ¿sí? Entonces es un panorama muy diferente que el que va a enfrentar Omicron fuera de África, ¿sí? Ahorita ya está llegando y en cantidades ya más grandes está empezando a detectar tanto en Europa como en Estados Unidos, y ahí veremos ya en poblaciones que gran parte se infectó, poblaciones que están altamente vacunadas y poblaciones que sobre todo va a tener que competir con Delta a ver si puede sobrevivir, puede empatar o puede ganar. O a lo mejor desaparece. Eso es importante, ¿por qué? Porque no necesariamente, aunque en teoría tendría que ser un virus más fregón que Delta, pues una cosa es tener un Lamborghini y otra cosa es saber manejar el Lamborghini. Son dos cosas muy diferentes, ¿sí? ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque en Sudáfrica también surgió hace tiempo, por ahí, que a nosotros nos llegó por ahí de mayo y junio, que fue la variante beta, que en teoría también podía escapar muy bien del sistema inmune, pero nada más pegó en algunos países. Cuando llegó Delta, la desapareció. Esto es bien importante que entendamos que no porque en teoría es muy buena, en realidad va a ser. ¿Qué nos tiene que ocupar hoy más que preocupar? Uno, que ya llevamos un buen rato con frío. Ya este invierno, pues ya de entrada ya es más frío que el invierno anterior. Y eso ya cambia cosas. Segundo, este invierno va a haber posadas, va a haber eventos masivos, ya los hay, ¿sí? Digo, a pocos kilómetros de Casa Taller Montessori está Plaza Fundadores, donde va a haber un árbol enorme y va a haber posadas alrededor de ese árbol, donde ya empezaron las peregrinaciones para el 12 de diciembre, vaya, donde el turismo se ha reactivado. Entonces, sí tenemos hoy un panorama que quiero que entiendan que ya tenemos frío, tenemos reuniones masivas y gente que ha dejado de utilizar cubrebocas. Y este punto es bien importante. Si ustedes revisan las noticias en Europa, están teniendo récord de casos. No récord de hospitalizaciones ni récord de muertes. Récord de casos. ¿Por qué en Europa y también en Estados Unidos está incrementando mucho? Por dos motivos. La gente ha dejado de utilizar cubrebocas y dos, tenemos Delta. Y si antes una persona podía contagiar a 3 o 4 personas, pues Delta puede contagiar entre 6 y 8. Y en teoría, Omicron entre 8 y 10. ¿Sí? Claro, en las mejores condiciones. Seguramente en nuestro país no llegaremos a esos números, pero sí tenemos que entender que todavía nuestro mejor aliado va a ser el seguir utilizando cubrebocas bien ajustados, bien pegaditos, que no se humedezcan, que no estén sucios y favorecer la ventilación. Y claro, ahora nos impone un gran reto, porque desgraciadamente hay la percepción de que todo está en verde y que todo está tranquilo. Pero, por ejemplo, aquí en San Luis Potosí el gobierno estatal no tiene dinero para hacer pruebas de COVID. Y entonces todas las cifras que vemos ya no tienen el gran peso que tenía el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Y estos 122 casos que hoy tenemos, seguramente antes hubieran sido 200 o 220, ¿sí? Porque ahora que vemos el mapa de COVID de nuestro país, todo está en verde, pero diferentes colores. Y el verde de nuestro país sería el rojo en cualquier otro. Entonces,
tenemos esa falsa percepción de que no hay la epidemia y que todo está abierto. Y tenemos que entender que sí hay la epidemia y que hay una alta transmisión, ¿sí? Que tenemos pocos muertos y pocas hospitalizaciones, qué bueno. Y eso es eso tiene dos explicaciones. Por un lado la vacuna y por otro lado porque ya se nos murieron más de 650,000 mexicanos solamente por el COVID, ¿sí? Entonces ha sido un impacto muy grande. Y entonces ahora tanto Delta como Omicron nos genera un gran reto para las fiestas navideñas. ¿Por qué? Porque si yo me junto en las fiestas navideñas, cualquier reunión es un riesgo. La pregunta es, ¿qué tan grande voy a hacer ese riesgo? ¿Cuántas reuniones voy a hacer? ¿Con cuántas personas me voy a juntar? ¿Va a ser un espacio bien ventilado o mal ventilado? ¿Nos vamos a hacer prueba antes o no nos vamos a hacer prueba antes? ¿Sí? ¿Nos vamos a hacer prueba después? ¿Nos vamos a guardar? Tenemos que tener, sobre todo para el regreso a clases, mucha prudencia. El mejor consejo que yo les puedo dar es que una semana antes del regreso a clases, familia, quédense con su núcleo familiar, disfrútense de su núcleo familiar y no vean a nadie más, porque si no el regreso a clases va a ser complicado, porque va a ser más frío, porque vamos a tener más casos, porque aparte de Delta ya va a estar Omicron en números por lo menos visibles. En la universidad ya estamos buscando Omicron, no lo hemos encontrado, es puramente Delta prácticamente lo que hay, pero no porque no haya Omicron quiere decir que ya la libramos. No, recuerden, sí está ahí el peligro de Omicron, pero tenemos a Delta y es muy contagiosa. Y el otro problema que vamos a tener tanto con Delta, bueno, que tenemos con Delta, que vamos a tener con Omicron, es algo que ahorita le platicaba a Ana, que se llama el COVID largo o las secuelas de COVID. ¿La enfermedad aguda va a ser más leve? Sí. ¿La proporción de personas que van a llegar al hospital y se van a morir va a ser menor? Sí. Pero las secuelas que nos deja Delta y que seguramente nos dejará Omicron, ese es otro boleto. Secuelas que pueden ir de caída de cabello, arritmias o problemas del corazón, problemas de concentración, de problemas de memoria. Algo que estamos viendo ahorita es un agotamiento extremo porque cambia el metabolismo de las personas y entonces les acaba la energía porque no pueden utilizar la grasa que tiene el cuerpo. Inflamación del corazón también estamos viendo bastante frecuente, inflamación de cualquier de las mucosas, de la boca, de la garganta. Y entonces tenemos que entender que sí, aunque me dé, el chiste es que no me dé, no tanto por la enfermedad aguda, porque repito, por estar vacunado nos va a ir bien y a los niños les va a ir bien, que no nos dé por las consecuencias a largo plazo. Y también lo otro, que no nos dé ni a nosotros, que somos jóvenes, ni a nuestros niños, para que no se los lleven a nuestros abuelitos. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque apenas va a iniciar las campañas de refuerzo de vacunación en nuestro país. Ya vamos tarde, ¿sí? De las campañas de refuerzo de vacunación. Ya se le va a poner refuerzo a los profesores, se les va a poner refuerzo a los adultos mayores de 65, pero esto debe de haber ocurrido ya hace unos meses. Entonces, si queremos proteger a todos los mayores de 65 años, a todos los obesos, a todos los diabéticos, a todos los hipertensos, pues la mejor manera de protegerlos es no contagiarlos. Y ese es un punto bien importante. Ya cuando tengan su refuerzo, pues ya tendrán una protección muy diferente a la que tienen ahorita. También es muy importante que ahorita entendamos que ante cualquier gripa, ante cualquier moquito, nuestros niños se deben de quedar en casa. Toda nuestra familia se debe quedar en casa y hay que hacer la prueba de PCR. No recomiendo la de antígeno, por ahí en la ciudad también están vendiendo la del antígeno en saliva, ni siquiera está autorizada. ¿Sí? Por ahí he visto un par de laboratorios que la promocionan. Digo, tampoco es buena prueba, pero aparte ni siquiera está autorizada y la están utilizando. Recuerden que, bueno, Casa de Montessori tiene convenio con un laboratorio que se llama LAMS y ahí, si no quieren que sea con el hisopo, puede ser con saliva, ¿sí? Y funciona muy bien. Y vale más la pena gastar a tiempo en una buena prueba de PCR que gastar en muchas pruebas de antígeno o a terminarle haciendo antígeno a todo mundo
o ahorita le hago el antígeno, sale negativo, luego se pone mal y ya gasto otra vez en un segundo antígeno y sale positivo. Entonces hay que tener cuidado. Recuerden que si yo estuve en contacto con una persona positiva, ¿cuánto tiempo después me puedo hacer la prueba? Después de 5 o 6 días y tiene que ser la PCR. ¿Tengo síntomas? Desde el primer día que tengo síntomas me puedo hacer la PCR, porque esa es la otra cosa. Ahora con Delta y muy seguramente con Omicron, digamos, la cantidad, perdón, los días que yo duro aventando virus son menos, 5 o 6 días, ¿sí? Y el pico en la cantidad de virus que aviento es al tercer día, ¿no? Entonces, y la gente que está vacunada, bueno, avienta virus menos días, 2 días menos que la gente que no está vacunada, ¿no? Entonces, y también en los que estamos vacunados, los síntomas son todavía más leves, ¿sí? En el que no está vacunado, pues será una gripa de mayor magnitud, que recuerde que es una gripa insidiosona, hoy me siento bien, mañana me siento mal, a lo largo del día me voy bien, voy mal, son síntomas sobre todo superiores, dolor de garganta, congestión nasal, escurrimiento nasal, tos, ¿sí? ¿Y cómo se llama? Y algo importante es que son síntomas leves y superiores, tanto para Delta como para Omicron, ¿sí? Y casi en estos dos la pérdida de olfato y gusto no es tan frecuente. Y lo otro que se termina de agregar después de la primera semana es un gran cansancio, pero un cansancio espantoso. Y es el momento en que se nos pueden complicar. Entonces, si ustedes salen positivos, bueno, pues se recomienda siempre una consulta en el momento en el cual uno está positivo y luego una consulta por ahí de la semana. ¿Sí? Semana, 7 días, ¿no? Antes en ese tiempo teníamos la neumonía, hoy no es, perdón, no es tanto la neumonía, son secuelas de otro tipo, afecta un poco más, les digo, sobre todo al corazón, a los pulmones, pero no en forma de neumonía. Y bueno, problemas de concentración y de memoria también son frecuentes. Entonces, el chiste es que hoy sabemos que para todas esas secuelas hay rehabilitación y está funcionando muy bien la rehabilitación. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo empiezo a tiempo la rehabilitación, me va mejor. Como antes, si yo me atendía a tiempo, me iba mejor con la neumonía. Ahora con Delta y con Omicron no solo es vigilar la neumonía, porque los casos de hecho son más leves, pero sí es vigilar las secuelas. Tenemos gente que no se cuidó en el cuadro agudo, yo lleva un mes en cama y no puede regresar a trabajar por las secuelas. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante, ahora que tenemos a Delta y a Omicron, tener a tiempo, ¿sí? ¿Cómo se llama? La, la atención médica, ¿sí? Eso es bien, bien, bien importante. ¿Qué más tenemos que saber de Omicron? No es el fin del mundo, no es la histeria, no es el acabose, el apocalipsis, y es algo que ya pasó con alfa, con beta, con gamma, aunque gamma les ganó a todas, y que ahora llega Omicron, y vamos a tener más. Mientras no entendamos que tenemos que cortar la cadena de transmisión y que vivimos en un mundo globalizado, vamos a tener más. ¿Sí? ¿De qué depende que surjan? Pues de nosotros. Yo a principios de octubre daba una plática y subía todos los factores que nos podían hacer que generáramos una variante más fregona que Delta y hoy la tenemos. ¿Sí? Y uno de esos factores es el no aislarnos si soy positivo o soy sospechoso, el tener vacunación incompleta, el no usar cubrebocas, ¿sí? Son factores que tienen que ver con generar esto. No es para que entren en pánico, papás, no es para que pensemos que nos va a ir muy mal, no, nos puede ir muy bien, pero depende de nosotros. Ahorita las últimas 2 semanas, esta semana bajó, pero las 2 semanas anteriores hubo un incremento en casos y en defunciones. ¿Y por qué lo hubo? Ahorita
el sábado acabamos lo que denominamos la semana epidemiológica 48. La dos anteriores, la 47 y 46, hubo un aumento de casos y de funciones. ¿Por qué las hubo? Fueron consecuencia del Buen Fin y del Día de Muertos. Entonces, lo que nosotros hagamos en nuestras fiestas nos va a repercutir. Las movilizaciones y las posadas y las movilizaciones de la Virgen de Guadalupe y las posadas de diciembre y las reuniones de diciembre nos van a pasar factura. Nos van a pasar factura en enero, unos a principio y otros a mediados de enero. El tamaño de la factura va a depender de nosotros. Yo sé que se mueren de ganas por tener otra vez esas cenas navideñas llenas de familia. Pero todavía no es el momento. Y todavía no es el momento porque ni tenemos a los menores de 18 años vacunados y porque apenas les van a poner el refuerzo a nuestros mayores de 65. Si tuviéramos ya vacunados a los de 5 a 18 con refuerzo a los de 65, ya sería otro panorama muy diferente. Pero no es así. Y tenemos dos variantes que créanme que en una cena familiar rápidamente puede correr la pólvora. Les pongo otro ejemplo. Una boda en Campeche al aire libre, 32, 35 grados, solo adultos, todos vacunados. El hotel pidió prueba de antígeno, todas las pruebas de antígeno negativas, 120 invitados. Al final de la boda, a los 4 días, 12 infectados. Vean, el 10% de la boda se infectó en un lugar al aire libre, con calor, nadie entró con síntomas, todos vacunados y todos con prueba. Así es Delta y seguramente así será Omicron. Y de esos 12, digo, fueron 12 infecciones leves, pero 2 personas hoy tienen todavía secuelas que un mes después todavía no les permite volver a clases, digo, volver a trabajar, ¿sí? Entonces tenemos que entender, ¿sí? Que nos tenemos que cuidar, ¿sí? Y que, repito, hoy todo el mundo está preocupado por Omicron. Y los noticieros no dejan de hablar de Omicron. Y a mí no me dejan de entrevistar de Omicron. Y sí está muy bien que nos preocupemos. A nuestro país va a llegar por cantidades industriales, lo podemos asegurar, porque México es de los pocos países del mundo que no te pide nada para entrar, ni prueba ni vacunación. Y va a entrar por un lugar muy sencillo, las playas. Así como entró Alfa, Beta y Gamma, entraron por la península Baja California, por la Riviera Nayarita hasta Manzanillo y por el Caribe mexicano. Y claro, todos los que vayan en este invierno a esos sitios, pues tendrán que entender que van a meterse a la cueva y cerquita va a estar el lobo, que se tendrá que cuidar porque a lo mejor si van a un departamento no pasa nada. Pero una cosa va a ir que va a ser quedarse en un departamento en Cancún y otra cosa va a ser meterse a un bar, a un restaurante o a un antro en Cancún o en Vallarta o en Manzanillo. Una cosa es ir a rentar una casa y otra cosa irse en carro y otra cosa va a ser irse en avión donde van a requerir pues de una mascarilla N95, de preferencia encima una de tela, una careta, y tener muchas precauciones en los lugares con mucha gente. ¿Por qué? Porque recuerden algo, ahí va a negar de todo el mundo, porque todo el mundo quiere turismo hoy. Y el mundo voltea a ver, ¿dónde no me pide nada para entrar? Pues México. Digo, no recuerden, nada más recuerden que le mandamos un avión a Argentina con todo el avión infectado. 200 infectados les mandamos a Argentina en el verano. ¿Sí? Claro, Argentina en cuanto llegó el avión dijeron, espérate tantito, estos no salen del avión, les hicieron la prueba y todos a cuarentena. Lo mismo pasó en España, se fueron cerca de unos 3,000 jóvenes de vacaciones y ya el gobierno estaba esperando y literal, con orden judicial los encuarteló y de esos 3,000 se infectó como el 30%. Entonces, hagamos de estas vacaciones que ya vienen unas vacaciones muy responsables, porque repito, tenemos dos factores muy importantes y ahorita ya para empezar con la parte más importante, es que la de preguntas y respuestas. Uno, bueno, tres factores importantes. Este invierno sí está frío. Dos, tenemos a Delta y Omicron. Y tres, los que nos vacunamos el primer semestre del 2020
¿Estamos protegidos? Sí, pero menos protegidos. ¿Estamos muy protegidos contra enfermedades graves? Sí. Muy protegidos contra muerte, sí, pero no estamos protegidos o muy protegidos contra enfermedad leve o contra infectarnos y transmitírselo a otros más. Entonces, si yo considero estos 3 factores, yo otra vez puedo mantener que Casa y Taller Montessori siga siendo una escuela segura y que en enero regresen todas las familias completitas sin que haya ninguna tragedia en el Inter. ¿Sí? Que eso para mí es lo más importante porque al final de cuentas ustedes son parte de una comunidad y ya es una comunidad que ha perdido muchísimos miembros. Yo nada más les quiero recordar algo. México es el país del mundo que más huérfanos ha generado el COVID. Tenemos 350,000 niños huérfanos, ya sea de uno de los padres o dos de los padres, por el COVID. 350,000 niños que perdieron a uno o a dos papás. Entonces, dependerá de nosotros. Entonces, bueno, ahora empiezo de una vez aprovechando con las dudas y preguntas. Aquí me llega una pregunta. ¿Dónde puedo llevar a mi mamá para entender cuestiones de COVID? Tiene que ser, si son cuestiones de memoria, tiene que ser con un neurólogo. Él la va a evaluar y luego la va a mandar a neurorehabilitación. Las secuelas pulmonares siempre recomiendo que primero vayan a ver un neumólogo y él luego los manda a rehabilitación. Ya tenemos 3 lugares, por lo menos en la ciudad, con excelente atención para rehabilitación, al igual que los de problemas metabólicos y cardiovasculares. Hay que ver al cardiólogo y de ahí los mandan a rehabilitación. Ya tenemos varios lugares de rehabilitación que le está yendo bastante bien. Una de las cosas con los de memoria que nos está pasando es que aquellos que fuman y les da COVID tienen mayor probabilidad de tener afección de memoria. Si hay un caso en una burbuja, tenemos que aislar en otras secciones. También los hermanos que están en otras secciones hay que aislarlos, sí. Por ejemplo, yo tengo un niño en primero A que es positivo. Bueno, tus hermanitos guardan cuarentena junto con este niño de primero A, ¿no? Pongamos que uno vaya en preescolar y otro vaya en secundario. Los 3 se van a la casa. ¿Tengo que cerrar las burbujas? No, a menos que haya un segundo caso en esa burbuja. ¿Sí? O por ejemplo, hay un segundo caso en primero B, ¿ok? Pero resulta que el niño de primero A y primero B se juntaron, el que me acaba de pasar, el fin de semana, 4 niños, 2 del A y 2 del B. Y uno del A le pasó a uno del B, ¿sí? Pues ahí sí hay que cerrar las burbujas. Pero vaya, mientras no haya transmisión entre niños y entre burbujas, no hay por qué cerrarlas, ¿sí? Sí que sea que la aclaración que, bueno, ahorita pues, hay un nuevo gobierno a nivel estatal y pues sí, como cada gobierno siempre hay una curva de aprendizaje. Ahora lo que sí nos está pasando mucho es que, ahora sí como en el fútbol, les voy a poner un ejemplo de fútbol, tenemos la misma jugada en 2 partidos diferentes y están aplicando en uno ni es falta y en el otro es expulsión. Así nos está pasando ahorita, ¿no? Porque es muy a contentillo. ¿Algún neurólogo que me recomiende para la memoria? Alguien que ahorita está viendo muchos pacientes de eso. Pues es papá, creo que del colegio, me va a matar. Alejandro, Sí, Alejandro Orozco. Orozco, sí. Ya ven, no, y uno con la memoria. El colegio los puede cancelar con Alejandro y les puede dar una muy buena revisada. Aparte que, bueno, yo lo considero que es un tipazo a Alejandro, ¿sí? Ok. Un niño que tiene leucemia y es de 10 años con el IMSS. En el IMSS, hijo, hay que empezar ahí. Se llama el doctor Efraín Luna. Lo tienen que buscar en la delegación del IMSS y él es el que les puede dar o cuando haya campaña de vacunación, que es mucho más fácil, en el hospital del niño y la mujer, ¿sí? Ahí lo pueden hacer a través de la doctora Ana María González. Yo creo que va a ser más fácil a través del Hospital del Niño y la Mujer. De hecho, el subdirector ahorita o el director médico del Hospital del Niño y la Mujer es un oncólogo pediatra. Entonces, bueno, ahí, Emanuel, yo te recomiendo que te des una vuelta al Hospital del Niño y la Mujer.
preguntes por la doctora Ana María González. Es una lindura de persona con una sensibilidad enorme y ella te va a ayudar a conseguir la vacuna. ¿Ha habido casos de secuelas de mareo al COVID? Sí. El mareo después del COVID, sí. Después de 8 meses, sí. Se conoce como COVID largo y es algo bastante frecuente, ¿sí? Entonces, sí, sí, pasado. Ya. Apágale. No hay nada en tu biblioteca musical. Ay, algo pasó en mi computadora. Fue Siri, se prendió de repente. Disculpen. Si voy a la Ciudad de México a estar Navidad y Año Nuevo solo con mis papás, planeamos regresar el 2 de enero. Bueno, sí, lo ideal, Gerardo, es que guardaran una semana de cuarentena. Ahora, pongamos el siguiente escenario. Me voy en carro, solo estoy con mis papás. No recibimos visitas. No vamos a centros comerciales, no vamos a Six Flags, no vamos a la villa, no vamos a un museo, ¿sí? Y regresan síntomas, podrían regresar al colegio, ¿sí? Pero si veo a más familia, si fuimos a Chapultepec, si fuimos a Xochimilco, pues sí, lo ideal sería ¿cómo se llama? Guardaran cuarentena. Si a una embarazada le da COVID, le pasa algo al bebé. Ahorita el riesgo no es al bebé, el riesgo es a la embarazada. Hoy por hoy la segunda, bueno, entre la primera y la segunda causa de muerte materna, es decir, muerte en embarazadas en nuestro país, es el COVID. Una embarazada sí tiene un riesgo alto de fallecer por COVID. ¿Sí? ¿Ok? ¿Nos puede recomendar una área de salud que pueda ayudarnos en casos de mareo? Igual, neurólogo. Neurólogo, o también hay un otorrino que ha estado viendo mucho post-COVID y también los otorrinos manejan el mareo. Fernando del Bosque, es que yo ya lo conozco por el apodo. Ahorita le paso el teléfono a Ana, ¿no? A Fernando Arredondo del Bosque, ¿sí? Fernando ha atendido muchísimos pacientes por COVID y en esto tiene mucha experiencia también. Digo, yo hablo con los que me toca por la práctica diaria conocer y referir pacientes o que me mandan pacientes. En la variante Omicron, ¿es más susceptible a qué población? Bueno, esperamos que el mayor impacto de Omicron y de Delta en cuanto a casos se vaya a dar en menores de 18 años, particularmente entre 5 y 18 años, y mayores de 65, y que hospitalizaciones y defunciones se vayan a dar en mayores de 70. Eso es lo que esperamos. ¿Ok? De nada. No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Es importante, bueno, que ahorita se vacunen contra influenza. Ya tenemos influenza, poquitos casos, pero tenemos influenza. Se puede poner al mismo tiempo que la de COVID, al día diferente, con un día de diferencia, con una diferencia. El chiste es que si encuentran las dos vacunas el mismo día, se las pueden poner. Es más, en Estados Unidos, pongo un ejemplo. Si ustedes se van a vacunar del COVID, y se vacunan COVID, influenza es gratis. Si nada más van a poner una u otra, les cobran, ¿sí? ¿Es recomendable vacunar a niños de 7 años? Sí, lo ideal es que nuestros niños de 5 años en adelante estén vacunados. Quien tenga la oportunidad, digo, porque no todos tienen de ir a Estados Unidos y vacunar a sus niños, véanlo como la mejor inversión que pueden hacer para sus niños. Sí, es una inversión que de penas es muy grande porque aparte que disminuye la probabilidad de que les dé COVID, disminuye mucho la probabilidad de cuando les dé COVID que tengan COVID largo. Se contempla ampliar la vacunación a niños de 12 años. Ahorita dicen que no, como antes decían que no, de 15 a 17, como decían que no tercera dosis, pero ante la presión que ha ejercido la sociedad y la academia van a terminar cediendo. Yo creo que, y estoy convencido que si seguimos haciendo presión al gobierno, a las autoridades, van a terminar vacunando. Antes dijeron que no iban a vacunar a los menores de 18 años. Bueno, ahora por el número de vacunas de Pfizer están vacunando de 15 a 18 y es un avance. Digo que tendrá que estar vacunando de 5 a 18. Bueno,
poco a poco, con presión, lo irán logrando. Igual, no querían poner hace una semana refuerzos o tercera dosis, ya las van a empezar a poner. Aquí, cuando habrá vacuna para los niños, déjenme preguntarle a la doctora Ana María González cuándo vuelve la próxima campaña de vacunación en niños y yo le aviso a Ana Torre. Entonces, el refuerzo para los profesores será nuevamente con Cancino Gerardo, no lo sé. Sé que ya va a haber refuerzo. Mañana lo va a anunciar el gobierno federal. Pronto se va a poder vacunar niños de primaria y de kinder, de 5 años en adelante. Yo creo, estoy casi seguro que la vacunación se va a dar el próximo año. De kinder apenas están los estudios de 1 a 5 años. Esperemos que pronto ya tener los resultados de los estudios, ¿no? A nosotros, bueno, la vacuna Cancino, como todas las vacunas, nos protegen contra las variantes, sí, pero nos protegen sobre todo contra enfermedad grave y hospitalización. Eso es para lo que nos protege, ¿ok? Contra enfermedad leve o infección leve, no tanto, ¿no? Los síntomas de COVID son iguales en la variante Omicron, son muy similares por ahorita a lo que sabemos a la variante Delta, que son síntomas primero de cabeza, es decir, congestión nasal, escurrimiento nasal, dolor de garganta, comezón en garganta, dolor de cabeza, luego se agrega la tos, luego el cansancio. Esos son los síntomas principales tanto de Delta como de Omicron, ¿no? Y son síntomas leves, o sea, que a lo mejor que por rato se va sintiendo más fuerte o más débil, pero van cambiando a lo largo del día. No sé qué está sonando en mi computador, pero dejen cierro. Esto, ok. En las escuelas no hay campaña de vacunación de influenza, hijo, depende. Ha habido escuelas que han tenido campaña de vacunación, escuelas que no. Ha estado medio raro esto, pero el fin de semana hubo campaña de vacunación en el Parque Tangamanga. Si ustedes quieren vacunar gratis a sus niños con influenza, si los niños son menores de 5 años, los van a vacunar gratis en la jurisdicción sanitaria número 1, ahí al lado de la Cruz Roja, en Calzada Guadalupe. Ahí los pueden vacunar o en cualquier centro de salud o unidad de medicina familiar. Si su niño tiene más de 5 años, digan que tiene diabetes y que tiene asma y entonces lo tienen que vacunar, ¿sí? Y ya si de plano, si a pesar de eso no los quieren vacunar, bueno, tendrá que ser en la práctica privada, que un precio decente está por ahí de los 900 pesos la vacuna. Si en el parque estaban vacunando todos, Adriana, y hay un motivo por el cual normalmente en nuestro estado vacunan todos. El estado de San Luis Potosí normalmente se ha caracterizado por ser de los primeros estados en cumplir la meta de vacunación. Y sobre todo la Secretaría de Salud y el ISSSTE sí tienden a vacunar al que pase. A veces el IMSS son un poco más cuadradones, pero tienen esa idea porque quieren acabar temprano la vacunación para tener la medallita. Entonces hay que aprovechar que por lo menos nuestro gobierno siempre es así. Sí, en el parque este fin de semana vacunaron al que se cruzó. Por eso digo que la juris a veces es un poco más complicado, pero luego si dicen que tienen diabetes, asma o algo, los vacunan. ¿Se puede diferenciar los síntomas de COVID con influenza? Sí. Influenza es una fiebre, híjole, muchas veces arriba de 39 y frecuente arriba de 40. Un dolor de cabeza, un cansancio, dolor de cuerpo, tos, o sea, iba empeorando. Influenza los atropelló un tráiler, los agarraron a batazos y no se les quita. En cambio, el COVID es una gripita leve, que empieza como una gripita leve. ¿Dónde puedo hacer pruebas confiables? Bueno, aquí repito que yo nada más puedo recomendar los laboratorios que me consta que lo hacen bien, que es la universidad, que es el IPICIT, que es LAMS y que es TX. Del resto de laboratorios no me consta que lo hagan bien. Niño con hiperactividad bronquial tendrá que ser vacunado contra el COVID. Ahí lo que le están pidiendo es se dan de alta en la página de internet, le ponen que tiene asma y consejo, póngale alguna otra enfermedad más aparte. Y con la receta del médico, cuando hay vacunación en el Hospital del Niño y la Mujer, los vacunan. ¿Se puede combinar Cancino con otra vacuna? No sabemos. No hay ningún estudio. Bueno, para empezar, no sabemos ni qué tanto funciona Cancino. A ver,
Muchos con CanSino se han puesto otra vacuna, sobre todo AstraZeneca. Al parecer no ha habido reportes de que les haya ido mal. No lo puedo recomendar yo porque ni está autorizado ni hay estudios. Nada más puedo decir que en lo que es en sistema de vigilancia farmacológica no se ha reportado un incremento de efectos adversos a los que se pusieron CanSino y luego se pusieron otro, ¿no? Aquí sí valdrá la pena ver el caso individual del riesgo de cada quien. No sé si hay alguna otra duda. El tiempo de espera entre COVID y de vacuna de COVID, influenza en embarazada, igual. Lo ideal es que se apliquen, si no tienen ninguna, que se los pongan al mismo tiempo. O voy a poner ejemplo que me ha pasado. Hoy se puso COVID y mañana se encontró el puesto de influenza, mañana se la pone. Las embarazadas son prioridad para vacunarse. Sí, eso hay que entenderlos porque también a una embarazada le va mal con influenza. ¿Sí? Entonces, a las embarazadas las tenemos que cuidar. Todos los que estén alrededor de una embarazada, así como los que estén alrededor de un viejito, como los que estén alrededor de un diabético, como los que estén alrededor de un inmunosuprimido, lo ideal es que todos estén vacunados contra influenza y también dentro de la medida que estén vacunados contra COVID. Contra influenza, si son niños, por cierto, las pruebas rápidas son buenas. Si somos adultos y estamos vacunados, no gasten una prueba rápida de influenza, no va a salir, ¿sí? Pero afortunadamente laboratorios como LAMS o como el de la UNI te detectan influenza y COVID. Por ahí creo que hay otro laboratorio que lo hace, ahorita no recuerdo cuál es, pero todavía la publicidad. ¿Por qué? Porque sí tenemos ahorita pocos casos, pero sí tenemos poquitos casos de influenza. Los puntos importantes, bueno, limpieza de manos es importante siempre y cuando me vaya a tocar la cara. Si no me voy a tocar la cara, pues, o sea, vaya, yo conozco gente que cada 5 minutos se está limpiando las manos. No es necesario. Pero si me voy a quitar el cubrebocas, me voy a poner cubrebocas, pues sí, darme una limpiadita de manos antes de limpiarme, antes de tocarme la cara. Sobre todo estando en un lugar fuera. ¿No? El mejor ejemplo, usando ahí en el autobús, toqué el tubo del camión, me quiero tocar la cara, pues sí, límpiense, ¿sí? ¿Cuáles son las medidas importantes? Uso de cubrebocas, espacios bien ventilados y evitar lugares llenos de gente. ¿Sí? Eso es las tres cosas más importantes para prevenir el COVID. Si yo sigo esas tres, ¿sí? La probabilidad que yo me infecte es muy baja. Y bueno, la otra, no juntarme con gente que tenga síntomas, ¿sí? Y si tengo síntomas, encerrarme yo y toda mi casa juntos. No sé si tengan alguna otra duda o pregunta. Andreu, muchísimas gracias. Te comparto que en esta ocasión no nada más tenemos a nuestros padres de familia, alumnos y maestros, sino que lo abrimos a invitados especiales. Tenemos papás que están inscritos para el ciclo escolar siguiente, por ejemplo. Invitamos también a familiares. Entonces, pues de lo que se trata es de compartir la información al mayor número posible de personas para que esas a su vez compartan la información de primera mano. ¿Me escuchan todavía o se congeló? No, sí, sí. Te escuchamos. Y ahora sí ya se congeló. Creo que sigue congelada Ana.
Dice acá, ahorita me escribió Ana que la sacó, ya. Pero bueno, dice que ya prácticamente acabamos. Yo les quiero agradecer a toda la comunidad y el equipo de Casa de Taller Montessori. Creo que, déjame decirles que están en muy buenas manos, ¿sí? Entonces, bueno, creo que Daniel iba a decir algo. Bueno, si es así, pues nos vemos pronto. Hasta luego. Que tengan muy buena noche y felices fiestas. Muchas gracias, Andreu, y gracias a todos los que acompañaron. Buenas noches. Muchas Gracias, gracias. buenas Buenas noches. noches. Gracias, buenas noches. Un gusto. Enrique. Buenas noches, gracias, hasta luego. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.